La salud se encuentra en todos lados, en cualquier parte del cuerpo, desde una pequeña incomodidad del pie hasta un problema hepático. Hoy hablaremos de la salud de pies a cabeza aquí en Los Doctores. He visto muchísimos partos y cualquier cosa. Los politraumatismos no son enfermedades. Los trasplantes de córnea son tan importantes. Muchos casos de automedicación que terminan en la sala. El código de ética de un médico no te lo dan en los hospitales. Cada uno de nuestros pies tiene 26 huesos, 33 articulaciones y más de 100 tendones, ligamentos y músculos. ¿Qué pasa cuando algo sale mal? Así es, Carlos. Tenemos diferentes problemas en los pies. Los problemas principalmente son por apoyo. Mucha gente conoce el pie plano, el pie cabo. Esos son los problemas de apoyo en el pie. Aquí tenemos unos moldes de yeso hechos de pacientes reales, en los cuales tenemos, aquí tenemos un pie plano. Vemos que el pie se apoya completamente sobre toda la superficie del pie, no hay un arco plantar. Tenemos un pie cabo, que es todo lo contrario. El pie tiene demasiado arco y apoya solamente sobre las estructuras externas del pie. Un pie normal sería el que se apoya un poco en la parte de afuera, talón, y la parte de delante. Y tenemos dos tipos de pies también de apoyo, de forma de apoyar el pie, que eso se ve mucho ahora en los corredores, está muy de moda con lo del runner, que son los pronadores o los supinadores. Los pronadores apoyan más la parte interna de los pies y los supinadores apoyan más la parte externa de los pies. Esto es muy común en los corredores y te lo preguntan mucho porque ahora están de moda los zapatos de deporte que ya vienen con la corrección de este tipo de patología. Muchos corredores ahora utilizan unas máquinas especiales que miden la forma en la que apoyan el pie para saber qué tipo de calzado tienen que necesitar. Precisamente tenemos a Germán que nos va a ayudar con esta máquina que va a medir la pisada, específicamente escanear el molde del pie, ¿no? Exactamente. Tenemos aquí a dos amigos, por favor. ¿Nos puedes ayudar? A ver, ¿cómo es esto? Con esta máquina lo que medimos es específicamente la forma en que el pie se apoya en una superficie plana para saber cuáles son los momentos de presión del pie. En un pie normal, es lo que te digo, tiene que haber un arco en el cual se va a ver la huella del pie, la típica huella que conocemos, con un apoyo más en el talón y otro apoyo más en la parte delantera del pie. Él aparentemente, por lo que veo, tiene un pie valgo, que se llama también, es decir, que lleva los pies hacia adentro. Esto sucede por una insuficiencia de un tendón, que es el tendón tibial posterior, que no hace permite que el pie se vuelque hacia adentro. Lo que hace la máquina es medir los sitios de presión. Aquí tenemos el mayor sitio de presión, ¿no, Germán? No me dejes mentir. Sí, exactamente. Tenemos presión aquí, tenemos un arco un poco más ancho, con lo cual puedes decir que tiene el pie un poco plano. Y también el nivel de presión es más hacia la parte de dentro, un poquito valgo. Esto sería más o menos el modelo de plantilla para corregir este tipo de problema con el niño. Él tiene 8 años y en los niños es más complicado ver una patología a este nivel porque todavía no se ha producido un problema a nivel de tendones o de ligamentos. Ya vamos a ver una insuficiencia más marcada. Coloca tu pie aquí, por favor. Sí, hasta los 7 años los niños normalmente no se debe corregir o no se tiene por qué corregir porque los niños tienen mecanismos de corrección de la forma en la que apoyan el pie. A partir de los 7 años sí que es verdad que uno tiene que pensar que si no ha corregido por sí solo esta mala posición del pie, debemos pensar ya en el uso de plantillas para que esta deformidad no progrese y no cause alteraciones en los ligamentos. Aquí vemos que el pie de él es mucho más ancho, la superficie de apoyo a nivel del arco plantar, es decir, no tiene mucho arco plantar. El apoyo es en el talón y en la parte interna. Y aquí vemos la plantilla que corregiría su defecto. Tenemos una plantilla que posiblemente corrija, porque ya lo digo, él tiene un pie plano valgo. Por favor, acércate un poquito. Levántate el pantalón. Apoya la plantilla. Al apoyarse sobre la plantilla, su pie se corrige. Él normalmente la tendencia es a volcar el pie hacia adentro y la plantilla lo que le obliga es a volcar el pie hacia afuera. Eso evita que él tenga mayores molestias. Antes conversamos un poco y me comentaba que ella tiene dolores en la parte externa del pie, Daniel. Eso se produce porque sus ligamentos de la parte externa del pie tienen que trabajar el doble. Sal de la plantilla, por favor. Apoya otra vez ahí. Como él tiene tendencia a volcar el pie hacia adentro, todos estos ligamentos de la parte externa del pie tienen que trabajar el doble porque no tienen una compensación a nivel interno. La plantilla lo que va a hacer justamente es esto.
va a hacer que su pie apoye perfectamente, sus ligamentos descansen un poco y va a compensar esa deficiencia que tiene del tendón del tibial posterior, que no es competente para mantener el pie en su posición correcta. Esto en lo que al niño, lo que pasa es que no sé si tenemos una plantilla que le sirva. Es que son un poco grandes. Ven, vamos a ver cómo tiene el pie. También lo podemos explicar un poco. En este caso vamos a explicarlo con el otro pie, el izquierdo. Quítate la media. De la misma manera, ¿no? Vemos un pie plano y lo que se llama valgo. Valgo, ¿por qué? Porque está tirado hacia adentro. Se ve más abultado el maleolo interno que el externo, cuando debería ser lo contrario. Su pie correcto tendría que hacer esto, estar un poquito más volcado hacia afuera. Pero él lo vuelca haciendo porque un tendón aquí detrás no es competente. En él también una corrección que haga que la cuña de la plantilla esté sobre este nivel corregiría la forma en la que apoyaría el pie. Y en él todavía no tiene una lesión o una distensión de los ligamentos externos porque es muy pequeño todavía. Cosa que ya tiene Daniel, que no ha sido corregida su patología hasta esta edad más adulta. Rafael, ¿qué nos puedes decir del espolón calcáneo? La gente normalmente llega a la consulta del traumatólogo, a mi consulta, con la radiografía. Doctor, tengo un espolón y me duele. ¿Ya? En la radiografía lo que vemos es esto. Este es el denominado espolón calcáneo. Este es el hueso calcáneo y este es un espolón. ¿Por qué se produce esto? Se produce por microfracturas. Hay una fascia aquí que se llama la fascia plantar, que se contrae muy bruscamente y esos estiramientos bruscos van produciendo microfracturas. Cada vez que en un hueso se produce una microfractura, ese hueso va creciendo y forma el espolón. Esas microfracturas van haciendo que el hueso vaya creciendo, creciendo, creciendo y forma un espolón. Muchas veces en la operación no retiramos el espolón, lo que hacemos es hacer una liberación percutánea de la fascia plantar. Cuando la gente ve la radiografía en la que sigue el espolón, dice, pero no me quitó el espolón, doctor. Pero es que realmente eso no es lo que duele. Se recuperan, pero se siguen viendo el espolón. Muchas veces la gente, por estética radiográfica, quitaba el espolón para que la gente no dijera, tengo el espolón todavía, doctor, y me duele. No. Qué importante es la pisada, una buena valoración para ver la plantilla adecuada y todos estos problemas se resuelven. Consulta al traumatólogo antes de que produzcan muchas más complicaciones. Después del corte regresamos con más de los doctores. Tenemos prótesis que son funcionales de tal manera que permiten a las personas poder restaurar la movilidad completa. Ahora en Los Doctores vamos a hablar del cuidado de la pelvis. El hecho de que envejezcamos mejor y que llegamos a unas edades más tardías, como los 90 años, hace que nuestras articulaciones y nuestros huesos sufran. Nos producen artrosis y también osteoporosis. La artrosis hace que nuestros cartílagos se desgasten y tengamos que cambiarlos. La osteoporosis predispone a que tengamos una fractura de una de estas articulaciones. Para esto hemos invitado hoy al doctor Ángelo Aguad, prestigioso traumatólogo de la ciudad de Guayaquil. ¿Qué tal, Ángelo? ¿Cómo estás? Vamos a hablar un poquito de las ciencia. prótesis. Muchas gracias. Ángelo. Listos. Muchas gracias. No, tenemos un montón de prótesis articulares aquí. No, mira esto. Tenemos principalmente rodillas y caderas. Carlos está jugando con una rodillita. Es como ha avanzado la ciencia. Es increíble la cantidad de elementos que tenemos para poder mejorar la calidad de vida de nuestra gente mayor cuando tienen una artrosis o una fractura osteoporótica. Ángelo, cuéntanos un poco lo que vemos aquí. Bueno, definitivamente, como te escuché, la ciencia ha evolucionado muy interesantemente. Podemos observar que hoy en día tenemos prótesis que son funcionales de tal manera que permiten a las personas poder restaurar la movilidad completa en el caso de que tengamos una lesión a nivel de la cadera como una artrosis, porque dependiendo de eso, si tienes una edad temprana, podemos utilizar una prótesis que no tenga cemento, sino que tenga estos tornillos, es decir, que sean con una superficie porosa, lo cual va a permitir que esto se adhiera totalmente al hueso y esto va a permitir que sea mucho más anatómica la función de este mecanismo que va a permitir que la persona pueda mover totalmente su articulación. En una persona joven intentamos no utilizar cemento porque eso nos complica el hecho de hacer un recambio después de esta prótesis. Las prótesis tienen un tiempo específico de duración, suele ser, si uno las cuida mucho, pueden durar hasta 20 años,
Pero si tienes que operar a una persona joven, en este caso de unos 50 años, a los 70 tendrías que recambiar esa prótesis. Si hemos utilizado cemento va a ser más complicado. Entonces el doctor Aguad, de utilizar tornillos. Depende mucho de la edad del paciente y del tipo de lesión que tenga. Así es. Hoy en día se dice efectivamente que las prótesis siempre fueron hechas para las personas mayores, pero si necesitas ponerle hoy en día a una persona joven, tienes que hacerlo. Lo importante es no decirle a la persona, bueno, espérate que seas viejo para poderte resolver tu problema en la cadera, cuando lo que tú quieres estando joven es tener una función completa de tu articulación de la cadera. Y sobre todo no tener dolor. Y no tener dolor, exactamente. Entonces, cuando tienes un desgaste de la superficie articular, es decir, cuando has perdido la capacidad del movimiento, es decir, si nosotros tenemos la articulación que hace este movimiento, en el momento que se pierde toda esta carilla articular, vamos a tener ese desgaste y va a hacer que un hueso se pegue con el otro. Entonces, eso es lo que nosotros operamos y realizamos el cambio de esa superficie con estos metales. Esto de acá va a permitir pues de que tengamos una mejor calidad de vida y efectivamente pues que tengamos una vida sin dolor, que es lo que todos esperamos. Principalmente. Como estaba diciendo el doctor Aguad, en este caso lo que hacemos es cambiar una pieza de la cadera para devolver el juego. El cartílago sería en este caso esta pieza que es de polietileno para permitir que esto, antes se utilizaban, y algunos se utilizan prótesis de metal, pero normalmente utilizamos ahora polietileno con metal para que esto no tenga desgaste y se pueden utilizar también prótesis de cerámica, sobre todo en la gente joven porque son más duraderas. Tenemos rodillas también, doctor Aguad. Así es. Vamos a hablar de las caderas, pero las rodillas también posiblemente es la articulación que más en la que se realizan prótesis, ¿no? Hoy en día podríamos decir que sí. Antiguamente se hacían más reemplazos a nivel de las caderas. Hoy pues tenemos un sinnúmero de pacientes y personas con patología de rodilla. Efectivamente, es importante tener en cuenta que dependiendo de la edad y dependiendo del daño de la rodilla en este caso, pues tendríamos que hacer un reemplazo articular con una prótesis. Considero que en pacientes jóvenes siempre hay que agotar todos los recursos antes de llevar a una prótesis. Y como tú decías, Rafael, es importante también mencionar que si hay un desgaste, hay que tratar de minimizar ese desgaste. Mejor dicho, a menor edad va a haber menos durabilidad porque va a haber mayor actividad. Entonces, si le ponemos la prótesis a una persona joven que por algún accidente perdió la función articular, lógicamente no va a durar 20 años. Y si quisiera corregir eso, porque la gente piensa, me van a poner una prótesis, voy a tener 20 años con esa prótesis sin que me moleste, y no siempre es así. También podemos mencionar que hay complicaciones, hay aflojamientos, la osteoporosis que te escuché que mencionabas también puede ser un factor para que estas prótesis se aflojen. Entonces hay que tener un sinnúmero de condiciones y de determinantes para explicarle al paciente y hacerle ver los cuidados que llevaría a tener su prótesis. Es que no siempre nos enfrentamos a un paciente que solamente tiene artrosis y que podemos un poco decir cuándo lo tenemos que operar. Muchas veces nos encontramos con un paciente con una fractura de cadera en la cual tiene una fractura basicervical en el fémur, en la cabeza del fémur o en el cuello del fémur. Este fémur está mucho tiempo roto, ha pasado mucho tiempo, el paciente ha perdido, se ha necrosado esa cabeza y nos obliga a poner una prótesis independientemente de la edad del paciente. En este caso no podemos elegir, tenemos que poner una prótesis, puede ser una persona joven, esta prótesis va a durar lo que dure, como decía el doctor Aguad, una persona joven le va a exigir mucho más a esa articulación, va a querer tener una vida mucho más activa que una persona mayor que simplemente va a caminar, entonces posiblemente en esta paciente vamos a tener más problemas y complicaciones y por eso intentamos, si podemos, no operar en gente muy joven. La idea de colocar prótesis es que trates de llevar a tu vida a lo que normalmente hacías, con limitación y sobre todo con mucho cuidado. Tengo pacientes jóvenes de 50 años, porque hoy en día una persona de 50 años yo diría que es muy joven. Por favor, yo tengo 45. Bueno, tú ya estás viejo, Carlitos. Pero sí creo que es necesario mencionar que tengo gente que igual juega fútbol con su prótesis y tengo un paciente que hace esquí en agua con su prótesis también. O sea, no necesariamente es que porque te colocaron una prótesis prácticamente solo te va a servir para caminar. No, no es así. Y claro, mientras más actividad, repito, le pongas a la prótesis, más corto va a ser el tiempo de duración de la misma.
He aprendido mucho el día de hoy con todas estas prótesis. Muchas gracias, doctora Aguada. Ha sido una explicación muy interesante. Tenemos que recalcar que todos estos tratamientos están al acceso de todas las personas a nivel del Ecuador. No estamos hablando de técnicas que se produzcan en el extranjero. En el país tenemos, el doctor Agua trabaja en el Hospital Bernaza, tiene acceso a todo esto. Yo trabajo en el Hospital Guayaquil, tenemos acceso a las prótesis de rodilla y de cadera, no hay ningún problema. O sea que no pierda la esperanza de que usted pueda tener una vida y una calidad de vida aún teniendo una artrosis, una osteoporosis o una fractura a nivel de la cadera o a nivel de la rodilla. Continuamos con más de esto en Los Doctores. Brenda, ¿cuáles serían las pruebas diagnósticas para determinar si tienes o no hepatitis? Si una persona tiene sus ojos y la piel con apariencia amarillentos y además presenta color oscuro en sus orinas, es posible que esos signos nos estén revelando la presencia de hepatitis. Brenda, un tema muy importante es esto, porque la gente se asusta cuando se pone amarilla. No, y no solamente por comer zanahoria o porque se bronceó, o sea, amarilla, y comienza a orinar amarilla. ¿Son signos de alerta en estos casos? Claro, es un signo que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos algún problema a nivel hepático. ¿Por qué? Porque en la hepatitis la inflamación provoca una obstrucción del conducto biliar y esto hace que nosotros el drenaje de la bilis no se vaya a nivel intestinal, sino a nivel del torrente sanguíneo. Por eso es que las heces fecales se ponen blancas. Exacto. Porque las sales biliares le dan el color. Exacto. Mira, eso es muy importante. Exacto. En nuestro medio es muy frecuente la hepatitis viral, más que las hepatitis tóxicas. Bueno, las tóxicas también un poco por el alcohol, ¿no? Pero sobre todo las virales. ¿Qué cuidados tenemos que tener con las hepatitis virales y cuál sería la más frecuente, Brenda, dentro de estas hepatitis virales? La más frecuente es la tipo A, que esa es por contaminación a nivel de los alimentos. Pues tenemos que tener en cuenta de no utilizar los mismos utensilios cuando el paciente esté infectado con el tipo A. Exacto. La tipo B, la tipo C son más frecuentes. Son, ¿no?, más frecuentes, claro, y esas son por transmisión a nivel sexual, por fluidos corporales y también a veces se usa la D y la E realmente no son muy... No son frecuentes, casi no se ve, pero las que mayor tenemos que tener en cuenta y que también pueden ser un mayor riesgo son la B y la C. Tanto así que la B es una de las que nosotros nos tenemos que vacunar a nivel médico, es muy importante y nos tiene que hacer controles para ver si realmente hemos desarrollado una inmunidad a la B, porque es muy fácil con un pinchazo o con sangre contaminada infectarse con esta hepatitis B. Fíjate que las pintas de sangre a nivel de bancos siempre lo que hacen son pruebas de hepatitis B, de antígeno, de superficie, para evitar la transmisión de la misma en donaciones. Exacto. Claro, las personas que también se hacen tatuajes tienen que tener presente que los utensilios que sean desechables. Sí, porque la transmisión, o sea, realmente la hepatitis A, que creo que todos la hemos padecido en algún momento de una forma clínica muy manifiesta o de una manera muy tenue, y hemos desarrollado una inmunidad. Pero la hepatitis B o la C, que puede llegar a una degeneración, a una cirrosis, eso sí es muy serio. Y muchas veces estos cuadros terminan de manera... Sí, no, la hepatitis C no tiene cura, no, realmente. No, la hepatitis B se puede manejar un poquito mejor, pero la hepatitis C nos lleva irremediablemente a una cirrosis hepática. Aquí tenemos una imagen de una cirrosis hepática. El hígado empieza a dejar de funcionar, aunque es un órgano muy noble, ¿no? Claro, se supone que el hígado recién manifiesta sintomatología cuando está dañado más del 80%. Y en los trasplantes de hígado solo utilizamos un trocito de hígado del donante para ponérselo a trasplantado y él con eso vuelve a crear un hígado y vuelve a funcionar perfectamente. Brenda, en un caso de que tengamos una hepatitis A, que es por alimento, ¿qué recomendarías tú a las personas? Que tengan cuidado con las personas que estén manipulando los alimentos, que sean en lugares que sean muy aseados, que si se sabe de un paciente que tiene hepatitis A, que sean utensilios solamente para él, ¿ya? Y que tengan el mayor cuidado con respecto al
al lavado. En cuestión de alimentación, de hidratación, Deben alimentarse adecuadamente, nutrirse porque saben bajar de peso, hidratarse bastante. Y no hay mayor cuidado en ellos, porque el virus de hepatitis A, la remisión es muy rápida. La gente tiene la idea de que las hepatitis solo son virales y la hepatitis simplemente es una inflamación del hígado. Se puede producir por medicamentos, pero también existen otras cosas. Aquí son muy frecuentes las hepatitis alcohólicas. La gente toma mucho y son muy frecuentes que nos pueden llevar a una cirrosis. Tú has visto bastante de esto a nivel de Guayaquil, por tóxicos, por medicamentos, por alcohol. Claro, o sea, en nuestro país tenemos un alto índice de ingesta de alcohol y eso hace que provoque pacientes crónicos que lleguen a tener una cirrosis. La incidencia de hígado graso. Muy alta. Y hay que tener en cuenta eso porque a veces los pacientes son asintomáticos, no tienen síntomas y piensan que están bien, pero el hígado graso es silencioso, por decirlo así. Brenda, ¿cuáles serían las pruebas diagnósticas para determinar si tienes o no hepatitis? Tenemos que pedir en una prueba sanguínea las enzimas hepáticas, que esas son las que nos van a determinar qué tan afectado está el hígado. Perfecto. ¿Qué recomendaciones nos darías para cuidarnos en estos casos al hígado principalmente, que es un órgano muy noble? Básicamente, preventivo, debemos tener una buena alimentación, disminuir la ingesta de alcohol, tener en cuenta los anteriores datos mencionados acerca de tener la higiene adecuada, ir a lugares o restaurantes que tengan las condiciones sanitarias para prevenir esto de aquí. Completar el esquema de vacunación de la hepatitis B, que sí que lo podemos completar, inclusive saber si hemos creado realmente anticuerpos contra esta infección. Brenda, te agradecemos muchísimo tu valiosa aportación. Recordemos que el hígado es un órgano muy noble. Debemos cuidarlo para evitar consecuencias fatales. La medicina ha avanzado mucho y gracias a eso nuestra calidad de vida ha mejorado notablemente. Llegamos a 80, 90 años, pero lo importante es llegar con salud. Y para eso estamos sus amigos los doctores. Nos vemos en un próximo programa. La plantilla va a compensar esa deficiencia que tiene del tendón del tibial posterior. Porque hoy en día una persona de 50 años, yo diría que es muy joven. Por favor, yo tengo 45. Bueno, tú ya estás viejo, Carlitos. Tanto así que la B es una de las que nosotros nos tenemos que vacunar a nivel médico, es muy importante.